Buenas tardes a todos y a todas, soy Mariela Estudillo, soy logopeda especializada en feminización y armonización de la voz. Vamos a tratar hoy una temática que es, que me han mandado mucho, sobre todo desde ayer que hice el live con mi antigua paciente Daniela, del canal Perfect Drama, y nos llegaron muchísimas preguntas que intentamos contestar en el directo y algunas se quedaron sin contestar. Hay una pregunta que es bastante recurrente y es la de ¿qué es lo que realmente significa feminizar una voz? Hablamos mucho de feminización de la voz, sobre todo en chicas trans, aunque también hay muchísimas chicas cis que llegan a mí para feminizar sus voces, con diferentes problemáticas también. Entonces vamos a definir un poquito qué es la feminidad, qué es feminizar una voz, para qué sirve, cómo hacerlo. También hay una pregunta que es, ¿se feminiza la voz igual si se habla inglés que si se habla francés, que si se habla español, que si se habla portugués, que si se habla italiano? ¿De acuerdo? Con lo cual vamos a repasar un poquito todo esto y a ver si puedo contestar a vuestras dudas. Entonces, lo primero, ¿qué significa feminizar? Si cogemos la palabra feminizar, el verbo feminizar, sería pues darle características más femeninas a una voz, a una forma de hablar, a una forma de expresarnos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que efectivamente el hecho de feminizar o las características femeninas que para una persona pueden ser tales, para otra pueden ser otras. Entonces efectivamente estamos aquí frente a una pequeña problemática de universalización de la feminidad, cuando realmente somos todos distintas, percibimos la feminidad de una manera diferente y efectivamente pues mi manera, por ejemplo, de concebir o escuchar o distinguir una voz femenina puede ser diferente de la vuestra. Entonces, feminizar no significa imponer un canon femenino vocal, ni imponer unos rasgos porque la sociedad lo imponga así, aunque estamos todavía, sabéis, en una sociedad binaria que está evolucionando, como siempre digo, y desafortunadamente todavía nos exigen, sobre todo a las chicas trans, que tengáis una cierta manera de hablar para que la gente no se dé la vuelta en la calle, ¿ok? Cuando habláis. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las veces hay que tener cuidado porque la gente piensa siempre que cuando yo feminizo voces que son súper graves, súper masculinas, súper tal, no sé qué, y luego las feminizo y las hago súper femeninas, tal. No, yo tengo chicas que tienen voces muy agudas y que me piden que la feminice, porque una voz demasiado aguda puede ser infantil y no adulta. Entonces ahí es donde también hay que entender la problemática que feminizar no significa agudizar, y eso lo insisto siempre muchísimo, ¿de acuerdo? Feminizar, y sobre todo yo feminizo en función de cada persona. Cada paciente es diferente, cada paciente tiene su concepto de feminidad, como os decía, y también tiene ganas de tener la voz o tiene ganas de expresarse de una cierta manera y tiene totalmente el derecho de querer hacerlo de esa manera. Entonces, yo no feminizo imponiendo algo. Yo lo que hago es ayudaros a descubrir vuestro potencial vocal y a partir de ahí vosotras vais hacia donde queréis ir. Entonces, ¿qué es feminizar en logopedia? Feminizar en logopedia es aportar características femeninas según el concepto de feminidad de cada paciente, a su forma de expresarse, a su voz, etcétera, etcétera. Eso es feminizar. Lo que os decía antes, ¿se feminiza igual una voz en todos los idiomas? Hay que entender que cada idioma tiene una articulación diferente, una frecuencia fundamental diferente o un uso de frecuencias diferente. Por ejemplo, el francés, cuando yo hablo francés, y si queréis pasearos por el canal, tengo varios vídeos en francés, ese idioma es mucho más cerrado. Tenemos el acento tónico casi siempre está siempre en la última sílaba, no es como en español, que tenemos las llanas, las esdrújulas, las sobreesdrújulas, ¿de acuerdo? A nivel de las sílabas. Con lo cual, hay una segmentación diferente también a nivel de la articulación, hay una entonación, una melodía diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, por ejemplo, a veces trabajo con chicas con las que trabajo en español y me dicen, ay, es que porque hablo inglés, pero el inglés no me interesa que me feminices porque ya la tengo femenina. Es porque el inglés también es un idioma como mucho más redondo, mucho más claro, mucho más, por decirlo de una manera, que se percibe de una manera mucho más femenina, ¿no? Voy a cerrar el ordenador que lo tengo abierto. Entonces, ya, es que si no... Entonces, claro, hay ciertos idiomas que, si queréis, por decirlo de alguna manera, son como más favorables a una feminidad hablada, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, feminizo en italiano, español, francés e inglés. En inglés, vamos a decir que si comparáis realmente el habla inglesa en un hombre, en una mujer o en una persona masculina y una persona femenina, es como que hay menos diferencias realmente que en el español. En todo caso es lo que yo percibo. Cuando trabajo con chicas de habla inglesa, le meto más melodía, aclaro mucho más la articulación también, pero esa articulación, como es tan redonda,
como que siempre, no sé, pensad un poquito cuando escucháis a alguien hablar inglés, es como que siempre es todo mucho más agudo también, ¿no? Entonces, como digo, no hay que generalizar, pero es verdad que cada idioma tiene su rango frecuencial. Está claro que cuando yo trabajo en un idioma, y si hablas 4 idiomas, vas a tener tendencia a hacer lo mismo en los otros idiomas, pero lo que siempre hago habitualmente cuando chicas hablan varios idiomas, acabamos trabajando en varios idiomas, ¿vale? Para que también ellas pues noten ese cambio en todos los idiomas. Pero todo eso para deciros que si sois personas que habláis varios idiomas y trabajáis conmigo, podemos trabajar en francés, en inglés, en italiano y en español, ¿vale? Y también haremos ejercicios en todos esos idiomas, pero partiremos de un idioma para no mezclar todo desde el principio, ¿vale? Entonces, importante, feminizar es aportar características femeninas a vuestra forma de hablar, forma de expresaros. En función de los idiomas trabajaremos de una manera u otra, pero la base es la misma, ¿de acuerdo? Eso de todas formas se trabajará caso por caso, porque también cada persona habla de una manera distinta, se expresa de una manera distinta, como bien sabéis, también en función de sus emociones, de su personalidad vocal, de su identidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, importante entender qué es feminizar una voz o qué es la feminización de la voz. Entender también que en función de los idiomas vamos a trabajar con una misma línea conductora, pero vamos a adaptarlo en función del idioma, porque por ejemplo el italiano es un idioma muy cantante, que canta mucho, muy melódico, ¿ok? Con lo cual trabajaremos también diferentemente que si trabajo con el francés, que es también una articulación un poquito más cerrada. Habitualmente yo trabajo mucho con hispanohablantes y francófonos. Y la verdad es que la feminización de la voz, todo va muy bien, o sea, es muy, muy positivo. Y cuando estas personas hablan otros idiomas, pues ellas me dicen, hay chicas con las que solo he trabajado por ejemplo en francés y que hablan inglés, me dicen, ay, pero luego es que el inglés me parece súper fácil de feminizarlo, no hace falta que me ayudes con el inglés. Y me ha pasado también igual con chicas que hablan español, que me han dicho igual en relación al inglés, ¿vale? Entonces, yo creo que si habláis varios idiomas, consultarme y lo iremos viendo juntas a ver cómo podemos avanzar en cada idioma, ¿ok? Volvemos a hablar de lo de la feminización. Hay una cosa que me gustaría realmente recalcar. No estáis obligadas a feminizar vuestras voces. Lo digo de todo corazón y sobre todo porque llevo muchos años trabajando en este terreno y veo cómo esta sociedad binaria os impone que tengáis la voz de una cierta manera y muchas veces os frustráis porque tenéis como un ideal femenino de vocal y no conseguís obtenerlo así. Yo pienso que lo más importante del trabajo de feminización es el hecho de descubrirse a sí misma. Tenéis que descubriros, tenéis que liberaros, no tenéis por qué tener una voz como os lo imponen, no tenéis que hablar de una cierta manera, ni tener la voz o la forma de hablar de tal persona o de tal celebridad, ¿no? De tal celebrity, ¿no? Muchas veces es como quien llega a un cirujano y dice quiero el culo de Jennifer López, bueno, ¿vale? Entonces es complicado también eso para un cirujano. Bueno, pues para mí también es complicado que vengáis con un ideal porque entonces estáis dejando de lado toda vuestra propia identidad vocal. Entonces, yo creo que en la feminización de la voz, una de las cosas más bonitas que ocurre cuando trabajáis conmigo es que cuando llega el momento de trabajar la voz emocional, os liberáis completamente y ahí descubrís realmente vuestra personalidad vocal. Tengo muchas chicas que lo descubren conmigo durante las sesiones y otras que lo descubren poquito a poco, meses después, cuando sigo evolucionando la voz. Pero importante que no os encerréis y que no os emprisionéis en conceptos o en un ideal de voz femenina sin descubrir realmente quiénes sois vosotras a nivel vocal o cómo es vuestra manera de expresaros. Porque todo el mundo tiene una manera diferente de expresarse. Somos todos distintos a nivel vocal. ¿Qué es lo que implica esto? Que nunca vais a hablar igual que otra persona, aunque os guste esa forma de hablar. Podéis pensar, bueno, pues yo me gustaría hablar mucho más suave que tú, Mariela, por ejemplo, porque me identifico más con esto. Bien, genial, genial. Tenéis que pensar en cómo os gustaría que fuera vuestra voz, pero descubriendo cada parámetro. Y eso tampoco tiene por qué ser un peso o una presión desde el principio, porque yo no os exijo eso en el principio. Eso viene poco a poco, de hecho yo nunca os exijo nada, eso viene poquito a poco. Pero lo que sí hago es, cuando venís con un ideal, desataros de ese ideal, porque ese ideal finalmente es un peso que os lleva más hacia abajo que hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, la feminización de la voz no implica que vais a hablar como yo, o que os voy a imponer que habléis de una cierta manera, o que tengáis que tener la voz aguda, que como bien sabéis, eso es un cliché que siempre intento romper. La voz aguda no es femenina. Yo tengo chicas que me llegan así, me dicen, Mariela, ayúdame, porque esto no es femenino. Y efectivamente, eso no es femenino, eso es infantil más que otra cosa, ¿vale? Entonces, importante que yo quiero daros o quiero ayudaros a encontrar una voz adulta para las adultas, ¿vale? Las chicas que son un poquito más jóvenes veréis que, bueno, hacemos un trabajo un poquito distinto, pero bueno, para chicas, vamos a decir adultas ya en la edad adulta, quiero daros una voz
femenina adulta con la que os sintáis a gusto, con la que, o sea, que realmente os reconocéis en esta manera de hablar y en esta voz. Eso es lo más importante de la feminización, entender que sois libres. Esa libertad expresiva y femenina es el secreto del éxito de todo. Entonces, muy importante, ¿qué es feminizar una voz? Es encontrar vuestra propia feminidad expresada y hablada y incluso cantada a veces, ¿de acuerdo? Con lo cual es buscar, tenéis que buscar en vosotras mismas esa feminidad, está allí, está ahí. Yo, como siempre digo, yo no enseño nunca la feminidad, o sea, eso sería como pretender ser Dios. No, vosotras tenéis vuestra feminidad. Lo que yo hago es ayudaros a expresarla, os doy las herramientas, os doy confianza, os ayudo a explorar todo, pero es importante que os liberéis y que encontréis en vuestro corazón, en vuestro espíritu, en vosotras mismas, realmente quiénes sois a nivel vocal, quiénes sois a nivel expresivo y cómo queréis expresaros. Eso para mí es lo más bonito y es lo más importante de la feminización de la voz. Bueno, dicho esto, como siempre, sabéis que me podéis dejar vuestros pequeños comentarios aquí debajo, podéis mandarme un WhatsApp al 0034-625-144647 para mandarme todas vuestras preguntas, también para pedir vuestra primera cita informativa por Skype, que es gratuita conmigo, en la que nos conocemos, contesto a vuestras preguntas, os explico cómo funciona el entrenamiento vocal y fijamos la primera cita para trabajar juntas, ¿vale? Si tenéis más preguntas, como sabéis, mandármela también a través de las redes, Facebook, Instagram, lo que necesitéis. Yo siempre contesto a todas esas preguntas con mucho amor. Así que nada, cuidaros mucho, os digo hasta muy pronto. Sabéis que os amo y hasta pronto. Chao, chao.